FM. Equilibrio. Caray, muchas gracias por estar con un servidor aquí en este comentario editorial para todos ustedes que hacemos todos los días. Y vaya lunes, ¿eh? Uno piensa que de repente los lunes no hay mucha información, pero qué bárbaro. Hoy sí estuvo importante, interesante el debate a nivel nacional. Primero, iniciamos el día con la detención de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, hablar de ello es interesante porque Luis Cárdenas Palomino era, sin lugar a dudas, la mano derecha de Genaro García Luna. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, pero no solo eso, sino un hombre importante que trabajó de la mano con Felipe y antes de eso también con Vicente Fox, estuvo en el CISEN, estuvo en la Agencia de Investigaciones, en el AFI, en la Procuraduría General de la República y después ya con el presidente Felipe Calderón Hinojosa como secretario de Seguridad Pública, y en todos estos procesos él tenía su mano derecha, que era Luis Cárdenas Palomino, que después, en la época de Felipe Calderón, se convierte en el superpolicía y en el hombre encargado de llevar a cabo esta estrategia de la guerra en contra del narcotráfico, ¿no? ¿De qué acusan a Luis Cárdenas Palomino? Lo acusan de la presunta tortura de los hermanos Vallarta, cuando se da este caso de los Zodiacos. Entonces, todavía no se da mucha información sobre lo que fue la aprehensión. Solamente sabemos que Luis Cárdenas Palomino fue tomado allá en Naucalpan, en el Estado de México, y hasta ahí se tiene el informe. Vamos a ver cuál va a ser el golpeteo político que venga sobre ello, ¿no? Que seguramente pues lo tendrá, y no sabemos si a Luis Cárdenas Palomino el presidente de la República le ofrecerá apegarse al criterio de oportunidad para echar a la bolsa a peces más grandes, y por supuesto el marlin de todos se llama Felipe Calderón Hinojosa, al cual querrá involucrar en materia de narcotráfico. Eso por un lado. Después, hoy el presidente de México en la conferencia mañanera fue preguntado por los tapados. Yo sé que todavía la contienda presidencial todavía tiene mucho tiempo y todavía le falta. Sin embargo, el presidente de la República hoy habló de quiénes podrían ser los candidatos de esta izquierda progresista. Que hay relevo generacional, lo dice textualmente, y no quiere dar nombres, pero los da, como que no queriendo la cosa, diciendo quiénes podrían ser los posibles candidatos. Escuche usted, los posibles candidatos de Morena a la presidencia de las próximas elecciones. Así lo dice. En sustituirme, bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Ya, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional. Y yo voy a estar aquí hasta, y eso si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo. Entonces, hay relevo generacional. Claudia, Marcelo, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier. Cabe mencionar que no mencionó a Mario Delgado y a Santiago Nieto. Hay relevo generacional en verdad. ¿Ustedes en verdad creen o ven a Marcelo, a Claudia, que ahora que fue la Convención Nacional del Triunfo en Morena, en el Auditorio Nacional, cuando entró Claudia Ruiz Massieu al auditorio le gritaban presidenta, presidenta, pero que no fue Marcelo Ebrard? Y que definitivamente estos son los dos punteros, pero después hablar de Tatiana Cloutier, de Esteban Moctezuma, por Dios, relevo generacional, pues sí hay muchos nombres, lo que desatará dentro de Morena seguramente muchas pugnas por poder alcanzar el poder, pero pues ahí están ya los tapados destapados por el mismo presidente de la República, al decirnos quiénes podrían ser los posibles candidatos a la presidencia. Ahora, esta conferencia mañanera no dejó de sorprender porque hoy estuvo Jorge Ramos
en la conferencia, y si me lo pregunta a mí, tremenda arrastrada que le puso al presidente de México, que mucho se le veía su enojo al ver a Jorge, que le dice: me da pena que un periodista como tú no tenga la información, porque no es que no tenga la información, Jorge, es que el presidente tiene, para variar, otros datos. Les presento un fragmento. Retos también, porque hoy quería hablarle de sus muertos, no solo de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el 10º en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229,000 muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351,000 según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos más? Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Las cifras de la página del gobierno. Te voy a dar ahora la información. A ver. Entonces así le dice: yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Después el presidente sale, ya sabe, ¿no?, con sus cifras alegres, en donde trata de manipular, trata de transgiversar la realidad, y le dice: Jorge, a ver, espérate. Es que eso no quita los más de 300,000 muertos que tiene tu gobierno por la pandemia. Eso no quita todos los muertos que tienes con el crimen organizado. Que quieras tú manipular los números y ver de qué manera sales más airado utilizando las cifras por millar o vamos, lo que sea, no quiere decir, y se lo dice Jorge Ramos en esta locución, que no hayas llamado tú a la gente a salir a fondas y a restaurantes y que no hayas querido ponerte un cubrebocas y que el manejo de la pandemia no haya sido el correcto a pesar de las recomendaciones internacionales que sean de expertos. Entonces el presidente sale por la tangente. Yo tengo otros datos, yo tengo otra información, y Jorge Ramos va y le dice: nuestra labor es venir aquí a cuestionarlo a usted. Y tiene toda la razón este periodista de la cadena televisiva Univisión, que se presenta en la conferencia mañanera nuevamente a cuestionar al presidente de la República sobre homicidios, sobre feminicidios, sobre la pandemia, sobre la cantidad de muertos que hay en las manos del presidente de México. Y desde aquí no queda más que extenderle una felicitación a Jorge Ramos, porque hay periodistas que tienen que llegar a ese lugar, así como lo hemos hecho varios, para decirle al presidente la verdad de lo que acontece, muy a pesar de lo bien denominado por Jorge en ese momento, esta burbuja que vive él en Palacio Nacional, en donde habla de que no hay inseguridad, de que no hay violencia, de que todo está perfectamente bien, y cuando sales a las calles mexicanas te das cuenta que es absolutamente todo lo contrario a lo que dice el presidente. Creo que estos los tres temas más importantes que ha habido el día de hoy. Te estaremos pendientes en la semana, porque ya Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, da a conocer que presentará algunas acusaciones en contra de panistas de alto nivel por vinculaciones con el narcotráfico, específicamente hablando del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y algunas otras temas. Por ejemplo, ya se está comenzando a manejar que en el caso de Emilio Lozoya se va a presentar por parte de la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de Ricardo Anaya, también por el asunto de Petróleos Mexicanos. Entonces habrá muchos temas que tenemos que platicar esta semana con ustedes. Muchas gracias. Yo soy Pedro Ferriz-Síjar y los invito a suscribirse a este canal y, por supuesto, a compartir su contenido. Gracias. Central FM. Equilibrio.